Hoy nos acompaña Rodrigo Fernández de Paredes, socio fundador y presidente ejecutivo de CX Latam Group. Él es autor del bestseller Construyendo Experiencias, el primer libro especializado en Customer Experience en toda Latinoamérica. Con él vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de la experiencia del cliente, cómo esto se ha vuelto clave en tiempos de transformación digital y realmente cuáles son los principales errores que las empresas deben evitar al querer mejorar su vínculo con los consumidores. Es un honor para mí tenerte aquí, Rodrigo. Hola, soy Wendy Wunder. Bienvenidos a Mentes Poderosas. Un espacio donde las historias de emprendedores, soñadores y personas vitamina te van a inspirar a tomar control de tu vida. Aquí no solo hablaremos de triunfos, sino también de los desafíos, fracasos y todo lo que hay detrás de un camino hacia el éxito. Llénate de conocimiento y energía y prepárate para convertirte en el protagonista de tu propio destino. Vamos a darle poder a tu mente. ¿Cómo están mis guerreros imparables, mis mentes poderosas? Estoy feliz con el invitado que tengo el día de hoy. Además, lo considero amigo y lo admiro como el profesional que es. Es uno de los peruanos que está marcando la referencia como speaker a nivel internacional. Realmente yo creo que es el que tiene más internacionalidad de todos. Para mí es ese ejemplo a seguir, pero sobre todo domina un tema que a mí me apasiona, que es el Customer Experience. Quiero preguntarle tantas cosas que espero que este podcast me dé el tiempo. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, mi querida Wendy, por la invitación. Yo feliz de estar y hablar de lo que quieras. Bueno, quiero preguntarte, lo primero es, tú eres, bueno, desde que yo tengo uso de razón aquí en Perú, el que ha instaurado o el que ha llevado el Customer Experience a la vitrina. Y además, no solo en Perú, porque te veo por toda Latinoamérica hablando de este tema. ¿Cómo surge? ¿Cómo empieza? Mira, yo me metí al tema de experiencia por casualidad y porque mis trabajos como dependiente me llevaron hacia allá. Fui desde pequeño, todo es relativo, ¿no? Pero desde los 18 años, 19 años, siempre estuve relacionado a temas de servicio al cliente. Un día, en el año 2009, me invitan a dictar un programa. Yo había terminado mi maestría en ESAN y me invitan a dictar un programa. Yo digo, dictar, yo nunca he dictado. Y la profesora de ese tiempo me dice, Rodrigo, ¿qué? ¿No te atreves? Eso me picó mucho y ahí fue donde dicté mi primer curso de gerencia de servicio al cliente. Pasó el tiempo, me fue bien y yo seguía en el mundo corporativo. En algún momento es donde empiezo a sentirme incómodo ya con lo que estaba haciendo. Yo quería brillar con luz propia y sabía que había espacio. Cuando hicimos una investigación de mercados con la agencia que en ese tiempo me apoyaba, nos dimos cuenta que no había un referente en Latinoamérica sobre este tema del Customer Experience. Y decidimos crear Rodrigo Experience. Ahí es donde nace Rodrigo Experience, el personaje que era el referente de experiencia que en ese momento era un funcionario público. Hubo todo un trabajo para reposicionar la imagen como tal y ahí es donde empieza a crecer Rodrigo Experience con protagonismo y bueno, hoy ya con mucho más presencia en distintos países, ya 18 países por donde he pasado con conferencias y capacitaciones. ¿Cuál ha sido, Rodrigo, como speaker, ese momento en el que tú sientes que hay un antes y un después para ti? Yo creo que cuando en el año 2019 yo recién empezaba en este mundo de las conferencias. Yo era docente. Yo había creado el programa de experiencia de 4 universidades ya. Hablo de las 3 principales de Colombia, 2 en Perú y 1 en Ecuador. Entonces, ahí me llaman y me dicen, Rodrigo, hay una conferencia en Colombia. Quiero saber si es que tú, que te manejas muy bien como docente, estás preparado para hacer una conferencia ante un grupo de gente un poquito más grande. No me habían dicho de qué magnitud se trataba. Y yo ya había aprendido a tirarme a la piscina y dije, sí, claro, me le mido. Bueno, perfecto. Pasa el tiempo y me confirman la invitación y luego me entero que era una conferencia donde iba a compartir escenario con Barack Obama, Carlos Vives, Daniel Javif. No, imagínate, Daniel Javif, tremendo monstruo. Wow. Y yo. Y Rodrigo. Antes. Rodrigo de Perú. Tal cual. ¿Y dónde? En el Movistar Arena, en Bogotá, 7,000 personas. Una locura de evento. Entonces, en ese momento, viene, pues, ¿no? El fantasmita a molestar. Y dices, no. A ver. ¿De qué se trata esta vaina? A ver, ¿de verdad me están invitando para el
main stage, ¿no? En el escenario principal o en los salones secundarios que había también en ese evento. No, Rodrigo, estás para el escenario principal. ¡Qué emoción! Pero Uy, uno se no. siente feliz cuando el reto te viene, Por pero también supuesto. después te viene como alguna vez me ha pasado a mí, yo le digo la tembladera de Oh. piernas, ¿no? Que uno dice, no, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Por dónde salgo? El exit, ¿dónde Sí. está la salida de emergencia, no? Y ahí anécdota, ¿no? Y esto lo saben pocos, ¿no? Yo hasta ese momento, yo había hecho 2 o 3 conferencias en mi vida. O sea, y el escenario más grande era de 200 personas. Entonces, cuando a mí me dicen eso, a ver, vamos a confesarlo en público, ¿no? Tiré una mentirita porque dije que tenía bastante experiencia en conferencias y que tenía escenarios grandes encima y no sé cuánto. Fake it till you make it. O sea, yo creo que te convenciste de que Tal sí podías. cual. No, sí puedo. Por sí puedo. supuesto, Dios mío. O sea, yo me miraba al espejo y hasta con pelo me veía. O sea, no, imagínate. Pero lo chévere fue que llegaba el momento y no me sentía nervioso. Es más, veía con los rockstars con los que iba a estar y no me sentía nervioso. Hice buenos amigos ahí, con los cuales hasta ahora comparto. Pero sí me vino la tembladera cuando anunciaron mi nombre y me tocaba subir las escaleritas para un escenario que era brutal. Y en ese momento digo, pásenme un aguardiente. En Colombia, pásenme. Blue shot, vamos para arriba. Y en ese momento solamente atiné a gritar, ¡Hola Colombia! Y con todo, y en ese momento... botaste el estrés. Sí, boté todo. Y empecé. Y simplemente, desde ese momento, yo empezaba a mirar al público, pero no miraba al público. Era como que tenía puntos fijos, pero no miraba a nadie en realidad. Y ya cuando estaba un poco más suelto, ya empiezo a ver y veía la magnitud del público que había. Era como cuando vas a Viña del Mar y ves a la Quinta Vergara ahí, ¡guau! Claro. Claro. Y la verdad que muy feliz porque terminó siendo una de las conferencias mejor votadas, ¿no? Por el público. ¡Wow! Y estábamos hablando realmente de rockstars que habían en escena, ¿no? Bueno, me siento orgullosa de que seas peruano y nos representes hacia afuera. Gracias. Yo siempre comparo cuando tú vas a esos escenarios que son grandes y te subes con el día que me tuve que tirar en paracaídas, ¿no? O sea, esa sensación de que te quieres agarrar de las puertas y ves el abismo ahí y dices, no me tiro, después dices, no, sí, y cuando ya te lanzaste, disfrutas el proceso, el paseo, te empiezas, como que dura 3, 5 minutos ese momento. Obviamente tienes que estar preparado para después poder fluir, porque si en todo el tiempo te sientes ansioso, tal vez no es para ti. O sea, hay un momento en el que esa charla ya se tiene que convertir en algo en lo que estás disfrutando, ¿no? Es como el primer día que alguien lo meten en la cancha en un mundial y dice, Tal cual. o la juego o la juego. Y esa fue, yo creo que ese fue el despertar de mi pasión, porque desde ahí me di cuenta que eso era lo que más me gustaba hacer, conectar con la gente, pero de ahí también implica algo clave acá, y es la responsabilidad que hay cuando alguien te contrata, sea una empresa, un evento, porque uno a veces cree, y he escuchado a mucha gente que cree que subirse al escenario es simplemente subir y hablar, o tener una bonita presentación detrás y listo. O subir y bailar y Sí, gritar y así es, levantar y tal no. cual, y no. Hay que preparar cada conferencia, cada público es distinto. A mí me ha pasado recientemente, y que ya, imagínate, más de 450 conferencias encima, en 18 países, me ha pasado con una misma conferencia conectar brutalmente con un público 100%. y al día siguiente o a la semana siguiente no conectar igual con ese público a pesar de haber hecho exactamente lo mismo. Y eso te lleva a un aprendizaje, y es, cada público hay que estudiarlo. Cada conferencia es un mundo distinto. Entiende quién está detrás y a partir de ahí diseña la puesta en escena, porque en el fondo nosotros somos como actores en un escenario. Y tienes que entender a tu público y sobre todo darte cuenta también si estás conectando. Sí, porque si no la estás energía está fluyendo. Exactamente. Y si no está fluyendo, ve en ese momento cómo rediseñas el espacio para que logres conectar. Pero sí es muy importante entender que no cualquiera es speaker, no cualquiera es actor, no cualquiera es el que se sube ahí y realmente deja enamorado a ese público. Rodrigo, tu proceso, porque tú vienes de trabajar en empresas, pero quiero que nos cuentes cómo empezó Rodrigo, porque hoy yo te veo aquí dando charlas internacionales en escenarios súper importantes, para clientes súper exigentes, en marcas, sobre todo en toda Latinoamérica. Pero ¿cómo empieza Rodrigo? Ese Rodrigo de 18, 19 años, ¿cómo empieza en este mundo laboral?
en este crecimiento que tienes previo? Porque muchos piensan que de pronto uno nació así y no tuvo que enfrentar miedos, ¿no? ¿Cómo fue tu recorrido así brevemente? Muy breve, te voy a contar el journey de mi vida y también algo interesante, ¿no? Y es que a veces te dicen, ¡qué suerte tienes que te llamaron a ese evento! Sí, tengo la suerte de haberme preparado 25 años para que me llamen a ese evento. Muy diferente. Sí. Mira, yo cuando salgo del colegio, 16 para 17 años, yo quería no hacer nada. No tenía claro qué quería hacer. En ese momento todavía digo, no, universidad, no, un instituto más rápido. Estaba, a pesar de que había sido responsable y tenía buenas notas en el cole, no tenía claro qué hacer. Entonces, simplemente, al final, caí a donde caen todos los que tienen dudas y dicen, voy a estudiar administración. Ok, perfecto. La carrera, como dicen, no, donde no sabes, aquí caigo. Pero en ese camino yo empiezo y mi primer trabajo fue ayudando a un tío mío a instalar televisores en una clínica. Literal. O sea, el Rodrigo Experience de hoy instalaba televisores en una clínica. Ganaba nada, una propina. Y ese fue mi primer trabajo, recuerdo. Después, tocaba las puertas de los talleres de mecánica vendiendo unos kits de auxilio mecánico y con eso, porque también hay que decirlo, en mi casa no sobraba la plata. Y eso era para ayudar a mi mamá y ayudar a pagarme también la universidad. Luego, como acomodador en los juegos de Daytona Park, parque emblemático en el Jockey por la Pelusa, ahí yo me acuerdo el Laser Quest. Entonces, me debes de haber atendido, porque he ido a jugar ahí varias veces, pero... ¿no? He atendido gente que, Dios mío santo, un día... Además se puso de moda, entonces eran miles de personas que iban... No, y una anécdota loca fue un sábado en la mañana cuando llegan dos actores famosos, actor y actriz, no mencionaré sus nombres, y llegaron completamente pasados, habían fumado y apestaban a marihuana, y adentro el Laser Quest, imagínate, ¿no? Pasado de vueltas con marihuana, Dios mío santísimo. Era una locura, los tuvimos que sacar con policía porque estaban, pero re locos. O sea, anécdotas, muchas. Muchas. De ahí llega el momento donde me tocaba el gran reto. Para los que no crean, porque parece algo increíble, yo tenía pelo y bastante. Y vamos a demostrar cómo. Yo tengo la foto, En ese momento yo postulaba para una entrevista para cajero en el BCP. Y hasta la última entrevista... Con tu pelilargo. Sí, claro, pero con cola amarrado, ¿no? Rulos, increíble, hasta acá, hasta el hombro. Melenón. Tal cual. Y yo, es más, era maniático. Yo no abría la ventana del carro para no despeinarme. Entonces... Qué bueno. Porque aparte, como eran rulos, si te despeinas, se te ponía Jackson 5, pues, claro. ¿no? Tal cual. Entonces, hasta la última entrevista me dijeron, ¿estás claro que si entras, te vas a cortar ese pelo, cierto? Sí. Y entré. Ahí empieza mi mundo corporativo, ¿no? Empiezo a crecer, de ahí paso a Telefónica, también en atención al cliente. Tuve una bonita experiencia, 5 años por ahí, donde aprendí lo bueno, lo malo y lo feo de toda la operación. Y empiezo a crecer en el mundo corporativo, hasta que me llega el gran reto de traer el gas natural al Perú con Cálida. Y ahí fue donde tuve mi primer cargo de responsabilidad como experiencia del cliente. Tuve que montar el departamento de experiencia del cliente de Cálida, gas natural. Wow. Y de ahí 2 años y medio, casi 3 después, el proyecto para mí más emblemático en el que he estado, porque era transformar el transporte público en la ciudad con el Metro de Lima, la línea 1 del Metro de Lima. Ahí estuve 6 años. Pero yo sabía que ese no era mi sueño. O sea, tú ya tenías un llamado al emprendimiento, Sí. O sea, tú sentías que algo... No es que no estaba bien, porque hay gente que es muy feliz. Lo he conversado con mi esposo, que está en el mundo corporativo, con mi mejor amiga, que está en el mundo corporativo. Y yo le digo, ¿por qué no emprenden? Pero ellos no tienen como ese, yo le digo el llamado, ¿no? ¿Sí? Es como, no, yo sí he venido a trascender desde el lado empresarial, pero yo gestionando mis tiempos, yo gestionando un equipo, decidiendo la ruta, Tal conocer cual. el piloto de ese avión. Sí. Y entonces te vino el llamado. Yo quería hacer empresa, yo quería escribir mi libro, yo quería brillar como speaker y todo eso no lo podía hacer porque Hay un horario estaba que amarrado. cumplir, Y correcto. eso que me daban permiso para dictar mis clases, a veces viajaba al extranjero, principalmente a Colombia, a dictar clases también con la Universidad de los Andes. Y bueno, hasta que cuando yo ya estaba cerca de cumplir 40 años, en el año 2017, digo, ¿mis sueños cuándo los voy a cumplir? Mi hija me preguntaba, papi, ¿y el libro? Entonces, mi libro, mi sueño de speaker, ya se venían los 40, el síndrome de los 40, como dicen, Sí. y dije, ya, ok, este año va a ser el último, y negocié mi salida, y ahí fue donde empieza el trabajo de construcción de este Rodrigo Experience que te comentaba. La idea era, por un lado, crear al personaje, crear al referente, y cuando hablo de crear me refiero a todo lo que es el mundo Construirlo. digital, construirlo,
y el éxito de ese personaje llevarlo a la empresa. La idea era entender que había un experto referente en Customer Experience en Latinoamérica. ¿Y qué hay detrás de Rodrigo Experience? Detrás está CX Latam Group. Y eso también trajo negocios colaterales para la empresa. Porque la otra alternativa era crear empresa y posicionar la empresa, pero empresas habían, referentes sí, claro, no. correcto. Entonces ahí es donde nos vamos por posicionar al referente para jalarle negocios a la empresa. Y ahí fue donde empezamos a crecer. Pero es una estrategia fabulosa, sí, te digo, sí, que sí. no muchos la ven así. Muchos hemos construido la empresa primero y luego el referente tratar de posicionarlo, pero al final te das cuenta que para los que somos empresarios, están unidos de la mano. Tal Uno cual. jala al otro siempre. Esa es la constante, ¿no? Sí, y eso fue genial. Y acá gran parte de esta creación la tiene Alfonso Baella, que fue con quien yo empecé esta transformación como tal. Y bueno, con Alfonso trabajamos de la mano con esa estrategia digital para luego ya empezar a despegar, pues, ¿no? Y ya andar solo en el camino, ¿no? Entonces ahí, empresa y profesional andando juntos y la pandemia, ¡pum!, llegó. Y se nos cayó todo, la mitad de los clientes de la empresa los perdimos, se me cayeron 14 contratos de conferencias y cursos. Uy, no, Wow. literal casi quebramos. Pero supimos reinventarnos y en ese camino vamos. Rodrigo, yo sé que a ti te gusta mucho leer, siempre recomiendas libros. Si tú me tuvieras que decir un libro que sientes que te cambió la vida o que recomendarías a aquella persona que nos está viendo y que quiere lanzarse en el emprendimiento o de pronto renovar su vida, algún libro que tú me digas, bueno, Mira, a mí me gustó bastante y creo que es para muchos conocido, Hábitos Atómicos me gustó. Creo que realmente tiene un mensaje potente y sobre todo te hace pensar y repensar muchas cosas. Después, lecturas más ligeras pero profundas y del día a día. Me gustan mucho los libros de mi amigo David Gómez, ¿no? Detalles que enamoran, Bueno, Bonito y Carito. Otro colega argentino tiene uno que se llama Liderazgo 360, Carlos Sosa, también interesante. Son libros que de repente uno no tiene mapeados. Sí, claro, que no son los, pero los típicos, ¿no? Pero sí, libros muy chéveres que realmente me ayudan a aprender y sobre todo a nutrir también mi modelo, a moldear lo que pienso, porque de repente lo que funcionaba hace 5 años ya no es lo que funciona hoy. Entonces sí creo que son libros que me han gustado bastante en estos últimos tiempos. Si tuvieras que decirle algo al Rodrigo de 18 años que pasó por toda esta experiencia, o sea, si tuvieras que ir para atrás, ¿qué te gustaría decirle? Le hubiera dicho primero que le haga caso a su miss del colegio que le decía que se le iba a caer el pelo, que no lo tenga tan largo, ¿no? Para no caer en la debacle que estoy ahora, pero fuera de eso. Yo te veo muy bien, yo te veo muy bien. No te conocí con pelo, yo te conocí así que así te queremos. No, ahora aparte los calvos estamos de moda, o sea que sí, está sí, perfecto. hay toda una onda. Tal Creo que Vin cual. Diesel le hizo lo suyo Sí, y varios de ellos. Pero fuera de la broma, yo creo que, a ver, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Yo de repente le hubiera dicho, créetela, puedes ser realmente lo que quieres ser. Y eso me sonó a frase de la Barbie, pero bueno, tal cual. Es tal cual, porque yo creo que me demoré mucho para salir a la luz, pero creo que todo finalmente llega en su momento. No sé cómo hubiera sido si hubiera empezado antes, de repente no hubiera tenido la madurez de antes. Tal vez necesitabas ese recorrido sí, para poder entender qué era lo que necesitabas sacar adelante para ser esa persona, ese personaje que hoy has construido con mucho cuidado. ¿Por qué digo con mucho cuidado? Porque a veces solo salimos, ¿no? Tú lo ves ahora mucho en influencers y tal, que salen a generar una comunidad, que vengan muchos, no importa quiénes, sí. que se vea el número grande, pero yo creo que hay que cuidar mucho esa marca personal que puedes construir durante años y la puedes perder en uno, ¿no? De repente dices algo que a alguien no le gusta y empieza el hilo, ¿no? Y es muy difícil, digamos, estar en vitrina, vamos a ponerlo así, sobre todo nosotros que vamos a dar charlas a empresas y tal, y cuidar siempre lo que dices, trabajar en valores, ser aquella persona que dice lo que es. ¿En algún minuto de tu vida has sentido que tenías este síndrome del impostor o que no sentías que todavía, o sea, te paraste en algún momento y dijiste, ¿qué hago yo haciendo esto si yo no tengo esta capacidad? O sea, ¿tuviste esa duda? Mira, y no solamente la tuve, por momentos me siguen a veces apareciendo fantasmas que me bloquean o me hacen dudar del camino que estoy siguiendo. No, me ha pasado y varias veces. Yo creo que yo sé lo que soy, sé lo que tengo,
sé que tengo una gran empresa detrás, sé que como conferencista tengo mucho por dar. Tal vez la gran deuda que tengo es no haber explotado a nivel de lo que es el ecosistema digital con las redes. Empecé tarde con las redes, pero estamos en ese camino. Sin embargo, creo yo que a veces uno solito es su propio enemigo y uno solo se pone sus barreras. A mí me ha tocado, literal, casi que mirarme al espejo y decir, ¡hey, reacciona! O sea, porque puedes hacerlo, tienes con qué hacerlo. Yo me veía en Miami cuando estaba grabando el podcast con Vilma Núñez, con Ismael Cala, o cuando he estado con Carlos Vives en su propia camioneta yendo al concierto en Lima cuando nos invitaron, y mis hijos realmente viviendo una experiencia magia, que si quieres después te cuento de eso, pero yo decía, oye, realmente estoy en las grandes ligas y hay veces que retrocedo en el pensamiento y digo, no, es que yo no puedo llegar a donde están ellos. No, o sea, es como que hay bloqueos que a veces uno tiene Sí, y tienes y que que volver aparecen, a... sí, y hay que, como se dice, ¿no? ¡Ah! Control al suprimir, Sí. refresca, tal cual, Sí. porque uno mismo a veces se pone esas barreras. Yo sé que aún hay mucho camino para hacer. Creo que este tema de la experiencia es un tema que todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, lo deberían tener dentro de su cabeza y su modelo, porque es lo que lleva a la diferenciación de las empresas. Yo mismo busco siempre la pregunta, me la hago muchas veces, ¿qué debo eliminar? ¿Qué debo reducir? ¿Qué debo aumentar? ¿Y qué cosa no estoy haciendo que debo hacer? Esa es mi matriz de reinvención. Muy interesante. Elimina, reduce, aumenta e innova. O sea, ¿qué cosas no estás haciendo? Y he tenido en mi camino que eliminar muchas cosas que ya no me generaban Los valor. ladrones del tiempo. Tal cual. Y reducir algunas cosas, aumentar algunas cosas y lo más interesante, ¿no? Y ahí empieza mucho también el mirar a otros personajes que admiras. Hablábamos detrás de cámaras, hablábamos de Tony Robbins, o hablábamos de este o el otro. Y creo que uno tiene siempre que mirar qué cosa está funcionando, qué te gusta y no copiar, adaptar. Porque finalmente Correcto. la esencia de uno no debe perderse. Pero sí debemos pensar siempre qué nos hace diferentes. Porque si no encuentras qué te hace diferente, ahí preocúpate. Porque entonces eres igual al resto y lo único que va a diferenciarte, ¿qué cosa es? El precio. Correcto, es verdad, es verdad. Para aquellas personas que están iniciando su empresa, recién están en este proyecto, ¿qué le podrías recomendar a nivel Customer Experience? ¿No? Porque a veces los empresarios cometen este error de preocuparse primero por tener la linda oficina, Sí. que todos lo hemos hecho en algún minuto tal vez, que es tener la oficina, el asistente, el nombre, la puerta, brandeado y todo, y no hay clientes, ¿no? O los clientes no vuelven. Entonces, ¿qué les podrías recomendar a aquellos que recién están iniciando? Porque a veces ese tema, el Customer Experience, no lo tenemos. O sea, nos preocupamos más del producto que vamos a vender. Mi crema es tan buena, pero no nos preocupamos del journey, que es un Claro. poco de lo que tú hablas, de esa trayectoria para yo volver y ser reincidente en esa compra. ¿Alguna recomendación que les puedas dar? Sí, varias. Mira, yo creo que acá, por eso decía que esto funciona para el pequeño, mediano o grande. Hay que entender cuáles son los distintos momentos que vive el cliente con tu marca. Y ahí puedes hablar del journey, desde todo lo que es el descubrimiento. ¿Cómo se enteran que existes? Oye, tienes una mega página web, una super oficina, pero nadie sabe que existes. ¿Cómo haces para descubrir la empresa? Listo. Luego, ¿cómo van a ser esos contactos hasta que el cliente te compra? Y luego que te compra, ¿cómo es el journey de ese cliente dentro de la relación con tu empresa? Entonces, entendiendo todos esos momentos, tú tienes que empezar a diseñar cómo quieres que sean esos momentos y medir si se están cumpliendo esos momentos. Empresas como Disney, Ritz-Carlton, Zappos, Starbucks son obsesivos por ese detalle de los momentos y los estándares que definen para cada uno de esos momentos. Ahora, cuando una empresa empieza, generalmente lo que hace es crear producto, la oficina, como bien decías, define el precio, pero se olvidan muchas veces de la puesta en escena. ¿Cómo es ese journey finalmente? ¿Cómo es esa puesta en escena? Y no solo para vender, también cómo haces para reclamar, cambiar o devolver un producto. Hay que entender también que así, como debe ser fácil comprar, debe ser fácil cambiar o devolver un producto. Pero no, a veces se la hacemos cuesta arriba y se complica mucho el tema. Entonces, ¿qué debo hacer para que esto funcione? Lo primero, elegir las personas correctas. No hay nada que esté por encima de las personas. No, Rodrigo, pero es que las políticas, los procedimientos y toda esa vaina. ¿Y quién define las políticas? ¿Quién define los procedimientos? ¿Los marcianos? No. Es alguien que a veces es
una persona que define las políticas a gusto de él o de las necesidades internas de la empresa, pero no de cómo le impactan al cliente. Entonces, personas correctas empezando por el líder máximo. Sin un líder máximo que realmente sea ese inspirador, ese transformador, nada va a funcionar. Así tengas un gran producto, la mejor tecnología, así tengas infraestructura, nada. Todo empieza desde arriba. Luego viene el armado del equipo y luego todo lo que viene detrás. Entonces, ¿qué debemos hacer para que una empresa funcione? Y voy a mencionar los 4 pilares de Disney. Liderazgo, cultura, innovación y servicio excepcional. Cuando hablas de liderazgo, líderes inspiradores. Cultura es cómo se comporta la gente cuando nadie la está viendo. Es el ADN, el sentir de la empresa. Innovación, hay que reinventarnos constantemente, innovar, diseñar. Y cuando hablamos de innovación, a veces uno relaciona tecnología, grandes transformaciones. Claro. No, innovación es simplemente hacer algo distinto cada día, buscar siempre una mejor forma de hacer las cosas, generando valor por ello. Y servicio excepcional, la patita clave del mundo Disney, ¿no? Estamos hablando de tener las personas adecuadas para brindar ese servicio mágico que cumpla con los estándares que has definido y que al final el cliente diga, wow, qué nota de experiencia viví con ellos. Entonces, creo que es bien interesante la pregunta, da para mucho, pero sí creo que las personas que forman empresa deberían poner desde el comienzo al cliente en el centro. Incluso cuando uno diseña productos, tienes que poner al cliente en el centro para ver qué es lo que necesita el cliente. Y acá vienen también esas 3 C que son claves dentro del modelo que aplicamos: cliente, colaboradores, competencia. Porque si tú no analizas la expectativa del cliente, fuiste. Vas a diseñar pensando lo que tú crees que es bueno, pero no lo que el cliente espera. Correcto. 2, la C de colaboradores. Sin los colaboradores adecuados no vas a lograr absolutamente nada. Y la C de competencia. Si no analizas lo que está haciendo tu competencia, puede ser que tú estés innovando en el mega lanzamiento que la competencia lanzó hace 2 meses. Correcto. Clave para todo emprendedor o empresario que quiera aplicar algo de esto. Y ya para ir cerrando, mis 2 últimas preguntas. La primera, en todo este tema del Customer Experience, ahora con la inteligencia artificial, de alguna forma se puede estar perdiendo ese contacto humano que tanto se necesita y hay que tener cuidado, porque sé que todas las empresas están yéndose hacia lo tecnológico, a ser más eficientes, y está súper bien porque finalmente todo lo que es inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero no podríamos estar perdiendo un contacto que debería seguir manteniéndose en vez de ser, hablamos mucho del B2B, B2C, ¿no? Y yo digo son humans to humans, ¿no? Es H to H, ¿no? ¿Tú crees que igual se pueden abrazar empresas que tienen mucho tema de inteligencia artificial y que están migrando para allá con toda velocidad y podrían perder un poco de ese contacto, tipo cuando llamas por teléfono y te contesta el chatbot o el tururú, ¿no? Y tú es como, no, quiero hablar con una persona real del otro lado, Claro. quiero transmitir mi queja y que me escuche alguien de carne y hueso. ¿Podría haber un poquito de eso y tener que tener cuidado con ese tema o se está gestionando bien? Justamente a partir de esa problemática que tú mencionas, yo creé una conferencia que se llama Conectando Experiencias. Mi libro habitual es Construyendo Experiencias, pero la conferencia esta se llama Conectando Experiencias. Tecnología, humanización y experiencias rentables. Hay 2 puntos clave aquí. La tecnología llegó para quedarse. La inteligencia artificial es parte de la tecnología que llegó para quedarse. El gran problema es cuando abusas de la tecnología y deshumanizas la experiencia que estás brindando. Creo que es clave que aprovechemos las bondades y beneficios que nos da hoy la tecnología. Lo que está pasando con la inteligencia artificial es brutal. Puedes crear contenidos, imágenes, audios, músicas, canción en segundos. Es una locura. Hay que saber utilizarla, pero también, importante, no deshumanizar la experiencia. ¿A qué me refiero cuando hablo de humanización? Te voy a poner un ejemplo. Hoy la inteligencia artificial te permite tener, dentro de lo que es la inteligencia artificial comunicacional, porque tienes la comunicacional, la generativa y la predictiva. La comunicacional, que es generalmente, te voy a poner un ejemplo, un chatbot. El chatbot va a ser cada vez más humano. Es impresionante. Ayer me mostraba un amigo lo que había generado y era un chatbot que te hablaba. ¿Quieres que te hable en argentino, en mexicano, en chileno, en peruano o en qué? Y era un humano hablando, ya no la típica voz robótica, no, era un humano. Entonces, este chatbot te da información, te ayuda hasta donde puede. Pero de ahí se la ponemos complicada al cliente porque no tienes cómo llegar a un ser humano y el bendito robot no
Y Claro, lo peor sí, de todo, sí. ¿no? En el colmo de la estupidez humana, insultas al chatbot cuando sabes que es un chatbot, ¿no? Es un robot y lo estás insultando. Bueno. ¡No sabes quién soy yo! Pasó eso en Panamá el otro día. Le dijeron, ¿no sabes quién soy yo? ¿Con quién estás hablando? Y el chatbot dijo, no. Error de programación. Claro. Ese tipo casi saca sus cuentas del banco en Panamá. Entonces, ok, el chatbot no pudo, amablemente te deriva con una persona. Y la persona amablemente termina de solucionarte el problema que no pudo el robot. ¿Qué haces con la tecnología? A veces solo necesitamos que nos Sí, escuchen. Exactamente. Y muchas veces tu solución no está parametrizada dentro de la programación de los robots. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Estamos aprovechando la tecnología? Sí. ¿Ahorras muchísimas horas, hombre? Uy, sí, mucho. Pero no estoy deshumanizando la atención porque primero el chatbot fue muy amable de la manera como está programado, es cada vez más humano, pero aparte si necesité del humano, me llevó con el humano. Tecnología, humanización y algo que nos olvidamos. ¿Por qué no es estratégico? Y acá te doy un dato bien clave. 92% de los ejecutivos entrevistados en Latinoamérica en un estudio que hicimos menciona que el Customer Experience es clave para sus organizaciones. Pero solo el 7% está implementando estrategias de Customer Experience sólidas en su empresa. La pregunta es ¿por qué? Justamente por la tercera patita de esa frase que dije hace un rato. Tecnología, humanización, experiencias rentables. No somos capaces a veces de demostrar el impacto económico que significa implementar una estrategia de CX en la organización. Si no somos capaces de ver que con esto disminuyes la cantidad de clientes perdidos, aumenta la recomendación, aumenta tu valor de marca, disminuyes el churn, aumenta el ciclo de vida de tu cliente y todo eso lo pones en un modelo económico que demuestra que trabajar en la experiencia impacta en la rentabilidad, el CEO que dice, eso es un gasto. Quejas y reclamos. No hay Claro. más. ¿Por qué? Porque la ignorancia es atrevida y no saben exactamente qué es, ni qué abarca, ni cómo impacta. Entonces sí creo que estamos todavía en un trabajo de evangelización con esto y cada Sobre vez todo son acá más... en Latinoamérica, Sí, porque en Estados Unidos todo este tema lo tienen mucho sí. más. O sea, la experiencia Disney es lo que tú dices, ¿no? O sea, tú desde que llegas, la actitud de la persona que te recibe cuando te está haciendo solo la ceñita y de repente te sale actuando y te dice, por acá tomes el trencito. Hay actitud y son preparados para tener Sí. esa actitud. O sea, más allá de que pueda ser una persona que cuando sale de este trabajo también tiene su vida con problemas, con no sé qué, trabajan tanto en, es la actitud correcta, es la que tenemos que entregar, es la que debemos, que creo que es un tema súper, súper interesante porque no lo tenemos a veces el ser humano en el ADN. O sea, el día que está gris para todo y vamos Tal por cual. la vida con nuestra nube gris. Y creo que en el fondo tenemos que entender que sí, el Customer Experience tiene que ver con ese ojo de tener en tu equipo la gente que tiene la identidad, los valores, ¿no? Son Sí. varias cositas que necesitamos que esto se logre. Me encanta, podría hablar contigo, Rodrigo, la vida entera. Quiero agradecerte por haber estado hoy con nosotros. Creo que para los que están aquí hoy han aprendido muchísimo. Y nada, les dejo acá los datos de cómo contactarse con Rodrigo para, ya sea para que los asesoren las empresas, para que mejoren el tema de Customer Experience y también, ¿por qué no?, para que lo puedan contratar para sus charlas, que es un speaker, me consta, extraordinario. Así que nada, Rodri, nada, te auguro todos los éxitos. Estoy aquí, te miro, te aplaudo, me siento orgullosa de que seas peruano y nada. No, Qué muchísimas lindo. gracias. La verdad que muy feliz que estemos aquí entre peruanos hablando y que realmente seamos parte de esa transformación que se necesita en las empresas, ¿no? Creo que ha sido un espacio, como bien dices, que podría durar horas, Horas. pero ha sido, creo que parte, un caramelito, una esencia clave para poder llevarla a tu público. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.